noches. Para mí, para mi esposa, y lo comentábamos en su momento, es un privilegio estar aquí por exactamente lo mismo que dijo Eric. Por ese sentido de familiaridad y por esa sensación de que estamos con gente que habla el mismo lenguaje, que entendemos las mismas cosas y que podemos gozarnos en, en las mismas verdades. Y es mi primera vez en Cochabamba y me ha parecido fantástico lo que he visto hasta ahora, muy lindo. Yo había estado la otra vez en el Alto y bueno, yo vivo a 0 metros sobre el nivel del mar y estaba en 4000 metros sobre el nivel del mar y tuve que predicar con oxígeno. Entonces, mi iglesia estaba muy preocupada porque, pastor, mire que la última vez, yo dije, no, ellos no están a 4000, creo yo. Y la verdad que me he sentido muy bien, es un frío manejable. Nosotros estamos en verano eterno, así que ahorita estaba ahí sin la chaqueta y me dice, no tiene frío, no, déjame disfrutar, que yo ahorita voy a llegar y voy a tener que enfrentar mi cruda realidad, pero aquí estoy disfrutando con ustedes, incluso este clima tan maravilloso. Así que muchas gracias por recibirnos con tanto amor y recibirnos también con tanta diligencia. Estamos muy agradecidos. Quisiera pedirles que inclinemos nuestros rostros al Señor y oremos para poder comenzar en esta noche a hablar de un tema del que eh, no siempre es fácil hablar, pero creo que es tan necesario como vital para nuestras vidas, y es sobre la disciplina de la oración. Vamos a inclinar nuestros rostros justamente para orar. Padre, venimos ante ti con la convicción de que, en efecto, hablar de oración es hablar de algo que nos humille. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice tu palabra. Y no solo para esto, sino para tantas otras que nos son un desafío y nos retan. Pero hemos venido, Señor, porque sabemos que hay esperanza también en tu palabra, que no todo está perdido. Aunque ciertamente es una lucha y es una batalla y es un desafío enorme y a veces nos encontramos remando, sabemos también, Señor, que tú has provisto en Cristo lo necesario para poder vivir una vida de oración, Señor, que sea fructífera y también, Señor, que lleve gloria a tu nombre. Te pido que nos hables, que nos enseñes, que seamos edificados en gran manera. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que oramos. Amén y amén. Vivimos en el momento más conectado de la historia humana. Para el año 2025 se estima que hay unas 5.560 o 5.560 millones de personas, es decir, el 67.9% de la población mundial usando Internet. Otra estadística dice que pasamos en un promedio de 6 horas 38 minutos navegando cada día en Internet. Los dispositivos móviles generan más del 60% de todo el tráfico mundial. Nunca ha sido tan fácil conectar con otros seres humanos como ahora. Sin embargo, cuando se trata de conectar con Dios para referirnos a esta idea de acercarnos a Él por medio de la oración, las estadísticas cuentan una historia muy diferente. Investigaciones del grupo Barna, que se dedica al estudio y las estadísticas en Estados Unidos y las tienen para todo, revelan que la oración es una disciplina en declive. Mientras que en 2012, 83% de los estadounidenses oraba semanalmente, esa cifra cayó al 64% en 2021. O sea, estamos hablando de hace 4 años. A pesar de que la mayoría dice haber orado en la última semana, solo el 64% ora más de una vez al día, y eso incluye la oración por la comida. Aún más preocupante es que muchos pastores, quienes deberían ser modelos de oración, admiten luchar con esta disciplina. Como ven, somos muy fáciles para crear conexiones y desarrollar disciplinas para todo en la vida. Hacemos ejercicios, seguimos dietas, aprendemos idiomas, dominamos tecnologías, pero cuando se trata de la oración, algo que debería ser tan natural para los hijos de Dios, nos cuesta un montón. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto orar?
Hay una respuesta corta y una respuesta larga. Por supuesto, vamos a dar la respuesta corta. Porque la oración es espiritual y nosotros todavía estamos en la carne. Porque no hemos sido glorificados todavía y porque la Biblia enseña que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Que el espíritu quiere hacer una cosa y la carne quiere hacer otra. También es probable que no oremos lo que quisiéramos o cuánto quisiéramos porque nos frustramos, porque nos sentimos inadecuados o simplemente porque no sabemos cómo empezar, porque no sabemos cómo hacerlo. Incluso los discípulos que vivieron con el Señor Jesucristo enfrentaron exactamente esa misma lucha. Y quiero invitarlos a que lean conmigo en Lucas capítulo 11, que es el texto que vamos a considerar, en los versículos del 1 al 12. Y esto es la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. También les dijo: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada. Mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darles algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. O supongan que a uno de ustedes, que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Noten que este pasaje nos ofrece una visión muy clara de algo que los discípulos deseaban y que nosotros deberíamos desear, y una respuesta muy generosa por parte del Señor acerca de cómo debían los discípulos hacer eso. Y yo quiero precisamente persuadirlos de eso en esta noche. Persuadirlos de que la oración es una disciplina aprendible y que todo creyente puede y debe desarrollarla. La oración es una disciplina aprendible. No hay misterio en la oración. Es aprendible. Y por lo tanto, todo creyente puede y debe desarrollarla. Los discípulos, como ustedes pueden ver, no pidieron que Jesús los sanara, les hiciera algún milagro. Su petición fue muy íntima: enséñanos a orar. Y la respuesta del Señor no fue un regaño por no saber orar, fue una instrucción acerca de cómo hacerlo. Así que en los próximos minutos vamos a seguir la respuesta del Señor a sus discípulos a esa importantísima pregunta y vamos a desarrollarla a la luz de 4 encabezados. Vamos a ver en primer lugar que en efecto la oración es aprendible, luego veremos que la oración tiene una estructura, finalmente veremos, enseguida veremos que como la oración tiene una estructura, entonces requiere persistencia y se puede ser persistente, y finalmente veremos que la oración obtiene respuesta, es decir, que no oramos por orar, que no aprendemos a orar solo por cumplir el requisito de orar, sino porque hay una relación que establecemos con el objeto de nuestra oración, que hay una respuesta de parte de Dios. Otra vez, la oración es aprendible, la oración tiene una estructura, la oración requiere persistencia porque tiene un patrón replicable y finalmente veremos que la oración obtiene una respuesta. Vamos a ver entonces en primer lugar nuestro primer encabezado. La oración es aprendible, que es quizá la afirmación más importante que nosotros vemos en este pasaje y que es el corazón de este sermón. La oración es aprendible. El texto dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos, y no tenemos que hacer mucho esfuerzo para saber quién, ¿verdad? No está el nombre, pero uno sospecha.
No sospecha. Señor, enséñanos a orar. Y esa no era la primera vez que los discípulos veían a Jesús orar. Lucas nos dice que Jesús oraba muchas veces en el capítulo 5, verso 16. Lo habían visto orar en el bautismo, antes de elegir a los 12, en el monte de la transfiguración. Conocían sus hábitos de oración. Los discípulos veían al Señor orar con mucha frecuencia, pero esta vez algo era diferente. No sabemos qué. El punto es que les llamó la atención la manera en la que Jesús se comunicaba con el Padre y los impactó de tal forma que uno de ellos se atrevió a interrumpir con una petición que deja ver también la necesidad y la realidad de los discípulos con respecto a la oración. Piénselo. Después de meses siguiendo al Señor Jesucristo, ¿todavía no sabían orar? Después de meses caminando con Él, ¿todavía no sabían orar? Piensen también en lo que eso significa. Estos hombres habían crecido en una cultura donde la oración era parte de la vida cotidiana. Conocían la Shema, que era el pasaje de Deuteronomio capítulo 7 y que citaban casi que como mantra en las sinagogas, las bendiciones tradicionales, los horarios establecidos. Pero cuando ellos observaron al Señor orar, se dieron cuenta que había algo diferente en la calidad, pero también en la cantidad de oración del Señor. Que no había tanto elemento ritualista, sino que era una comunicación mucho más orgánica con el Padre. Era una comunicación real. Así que esa petición de enséñanos a orar de los discípulos muestra tres cosas que son importantes. Primero, ellos reconocieron su deficiencia. No es fácil admitir que no sabemos hacer algo que deberíamos dominar. Especialmente algo tan fundamental como la oración. Yo puedo escuchar esto muchas veces en mi iglesia. Personas que después de escuchar una serie de sermones expositivos sobre un libro, dicen, oh, no puede ser que yo haya estado tanto tiempo en el Evangelio, en una iglesia, y nunca haya podido entender ese pasaje. Esto es tan claro para mí. ¿Por qué no lo veía? Me siento como que estoy empezando a ser cristiano. O que apenas después de tantos años estoy aprendiendo a entender la Biblia. Se admite con mucha facilidad que ignorábamos muchas cosas acerca de la palabra cuando nos enfrentamos a la realidad de la Biblia, de su mensaje. Pero no he escuchado muchas veces a gente decir, tengo una vida de oración pésima. Me he dado cuenta que después de tantos años en el Señor, no oro. Porque la gente siente que eso es como quitarse los vestidos, hablando en términos espirituales. Nadie quiere desnudar algo tan íntimo. Así que preferimos dejar la conversación en el hecho de ni tú me preguntas, ni yo te pregunto. Así que yo asumo que tú lo haces y tú asumes que yo lo hago y se crea una especie de statu quo en la que estamos bien como estamos. Así que esto que están haciendo los apóstoles es interesante. Están admitiendo que no saben. Qué difícil es eso, hermanos. Eso requiere mucha humildad. Porque nosotros somos expertos en saberlo todo. Y si no lo sabemos, nos lo inventamos. Nos están hablando de algo que desconocemos y, eso tiene que ver con esto y aquello que... No, di que no sabes y punto. No pasa nada. Y pasa también con cosas tan íntimas espiritualmente como la oración. Lo segundo que los apóstoles entendieron es que la oración se puede aprender. Está implícito en la petición. Enséñanos a orar es, no sabemos, y por otro lado, entendemos que lo que tú haces podemos aprenderlo. Ellos no pidieron, danos el don de la oración o haznos más espirituales, pidieron que se les enseñara. Asumieron que era una habilidad desarrollable. Es decir, la oración es como un músculo que se ejercita y que se hace fuerte y que crece. Pero lo tercero llamativo en esta petición es que se lo pidieron a la persona correcta. Sabían a quién acudir. ¿A quién más iban a pedirle
acerca de cómo orar, sino a la persona que mejor podía comunicarse con su Padre Celestial. Estaban en el lugar correcto. Reconocieron que el Señor era la persona indicada para instruirles acerca de este hábito tan importante. Pero yo quiero que ustedes vean que si los apóstoles que caminaban con el Señor Jesucristo necesitaban aprender a orar, nosotros necesitamos aprender a orar. Y aquí está el punto. Ellos que vivían físicamente con el Señor necesitaban que les enseñaran a orar. Nosotros que tenemos una relación, obviamente, a través de su palabra y de la realidad de su Espíritu Santo entre nosotros, pero no tenemos una instrucción directa. Es decir, no podemos hoy acercarnos al Señor y escuchar cómo oraba. De hecho, algunas oraciones se nos escapan en la Biblia y las tenemos como un tesoro, pero ellos las tenían cotidianas. ¿Cuánto más nosotros? No somos menos espirituales, y esto debemos admitirlo, hermanos, con humildad, por luchar con la oración. No estamos descalificados por haber abandonado la práctica y no somos un caso perdido por sentirnos torpes al orar. Pero debemos entender que la oración se aprende, como dice Donald Whitney, orando. No se aprende en seminarios. De hecho, usted de aquí no va a salir experto en oración. Yo espero que usted salga desafiado y estimulado a empezar a practicar la oración, que es justamente donde se aprende a orar. Sucede como con un idioma extranjero. ¿Cómo aprendemos un idioma extranjero? Pues hablando el idioma extranjero. No sé si se han dado cuenta o si pasa en el sistema escolar de aquí, pero en nuestro sistema escolar en Colombia, a los niños de que tienen uso de razón les empiezan a enseñar en inglés el verbo to be. Y a conjugarlo de sexto al último año, o de primaria hasta el último año. Y se supone que entienden la gramática, pero ninguno habla inglés. Y saben usar el did y el does y todas estas cosas y los verbos auxiliares y el will, pero ninguno habla. ¿Por qué? Porque la clase es en español. Se aprende haciéndolo. Y eso es muy claro. También debemos tener en cuenta que la oración no es un don. No es algo que Dios le da a los supercristianos o a las hermanas más viejitas de la iglesia. Es que esta hermana ora porque su celular solo recibe llamadas. Claro. Les es más fácil orar porque son de otra generación. Nuestra mente es mucho más joven y mucho más inquieta y por eso es nuestra batalla. Yo no sé si se ha dado cuenta, pero los predicadores cada vez que quieren poner de ejemplo a alguien de oración usan la hermanita que oraba o que oraba en la iglesia y de refiriéndose a una viejita que oraba. Porque tenemos la idea de que son personas que tienen cierto caminar lento y que viven enajenadas de la realidad, las únicas que pueden llegar a cultivar vidas de oración fructíferas. Y nos vemos tan lejos de eso, pero no, esto no está reservado para supercristianos. Es una disciplina espiritual aprendible. De verdad, que somos tan expertos en desarrollar disciplinas, como ya lo mencioné, a cocinar siguiendo recetas, hasta dominar la técnica. Aprendemos deportes, aprendemos profesiones. La oración funciona igual. Tiene principios, tiene estructura, tiene método que se puede enseñar y se puede aprender. Y como cualquier disciplina, va mejorando con la práctica constante. No hay misterio ahí. Así que el primer paso para cultivar una disciplina de oración es reconocer que es aprendible, que necesito aprenderlo y que necesito practicarlo. No justificar la negligencia con es que no tengo tiempo, no soy suficientemente espiritual. No resignarnos con algunos nacieron para orar, yo no soy ese. No conformarnos con oro cuando tengo ganas. Esa es otra. Es la excusa más barata que uno puede sacar para no orar. Es que no soy hipócrita, no me gusta orar cuando no tengo ganas. El punto es que nunca tiene ganas.
Dice Spurgeon, ora. Y cuando no tengas ganas de orar, ora para que te den ganas de orar. Pero ora. La oración no es un acto emocional. Mira los salmos. ¿Tú acaso ves a los salmos escritos por alguien que estaba en la plena convicción de que era su mejor momento? No, Señor, aquí estoy, en el foso profundo. ¿Dónde estás, oh Señor? Ayúdame, mi alma se desvanece. Estoy triste, me siento mal, estoy profundamente afectado. Señor, ¿dónde estás? No te veo. Y ahí está la oración. ¿Por qué pretendemos pensar que necesitamos sentirnos bien emocionalmente para orar? Si no reconocemos honestamente que necesitamos aprender, no vamos a empezar a cultivar una disciplina. Así que esto debería darnos esperanza. Antes de pasar al siguiente punto, nuestro pasado negligente no nos descalifica. Nuestro pasado o nuestro presente de sequedad no va a ser permanente. Nuestro futuro puede incluir una vida fructífera de oración. No tenemos que quedarnos así. Pero la buena noticia es que podemos empezar exactamente como estamos. Así como estamos hoy, podemos empezar. Esa es la buena noticia. Así que, si se puede adquirir y si se puede aprender, ¿cómo se aprende? ¿Cuál es la base de la oración? ¿Cuál es el camino que podemos recorrer? Eso es lo que nos lleva de la mano al siguiente encabezado. La oración tiene estructura. La oración se aprende y la oración tiene estructura. Y no sé si lo ven, pero hay una relación entre esos dos conceptos. La oración tiene estructura y por eso se puede aprender. La oración se puede aprender porque tiene una estructura. Y miren el versículo 2, que es donde vemos claramente la respuesta del Señor Jesucristo. Señor, enséñanos a orar con mucho gusto. Y Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos el pan, perdona nuestros pecados, porque nosotros perdonamos y no nos metas en tentación. Ahora, está diciendo Jesús aquí que para nosotros aprender a orar siempre tenemos que hacer la misma oración. No, pero hay gente que ha entendido que sí y por eso hacen una cosa con unas pepitas y van contando cada uno de esos rezos. Y cuando llegan a 100 dicen, he orado 100 Padre Nuestro. No, Jesús no nos está dando un modelo aquí que tiene que ser repetido, un mantra. No, Él está estableciendo un patrón. Si se prefiere, está creando el esqueleto de una casa, el chasis de un carro, la estructura. Pero es nuestra responsabilidad llenar esa estructura y ese esqueleto y darle forma. Este modelo de oración del Señor Jesucristo funciona como un vehículo para transportar la dinámica de oración con la que nosotros decidamos crecer. Noten que el Señor no le dice a los discípulos que oren como lo sientan. El Señor nos está diciendo, hablen con el Padre desde el corazón, lo que les salga, lo que fluya. Ustedes simplemente abran la boca y lo que salga. No, Él les da una estructura. Y observen la arquitectura que hay en ese modelo de oración. Primero comienza reconociendo a quién nos dirigimos, Padre. Luego presenta el elemento de adoración y relación que hay con esa persona o con ese ser al que nos dirigimos. Santificado sea tu nombre. Noten ustedes que el Señor está estableciendo el tono de la oración. Orar, en efecto, es hablar con Dios, pero no es una conversación como la tendríamos con cualquier amigo. Es una conversación con el Creador de los cielos y de la tierra. Y que si bien es cercano a nosotros, sigue siendo santo. Él está en los cielos, nosotros en la tierra. Y esto es importante porque a veces usamos diminutivos con el propósito de hacer nuestras oraciones más potables. Las convertimos en conversaciones con amigos. Entonces nos hacemos como que estamos haciendo una llamada con un amigo. Ay, ¿cómo estás? Si te contara sobre mi día, hoy fue un día muy emocionante para mí. Conocí a una persona, tuve una discusión, la arreglamos. Gracias, Señor. Amén. Ah, no hablamos con el Señor en términos
tan coloquiales. La oración tiene un tono. Y ese tono está marcado por la dignidad del ser al que nosotros nos dirigimos. Padre, santificado sea tu nombre. Luego, en tercer lugar, el Señor aborda el aspecto de las necesidades. No siempre tenemos cosas que pedir, pero la mayoría de veces hay algo que pedir. Y cuando hay algo que pedir, entonces nosotros presentamos al Señor esas peticiones con la confianza de que Él proveerá. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no sé si pueden ver ahí en esa pequeña petición el aspecto diario de la oración y repetitivo. Noten que el Señor no les dijo a los discípulos, oren cada primer día del mes diciendo, Señor, el pan de los 31 días de este mes, dánoslo hoy. No. Dame el pan semanal. Y esto es importante, hermano, porque a veces nosotros pensamos que fallamos en un día de oración y decimos, no, mañana oro el doble, porque es como que si fuera acumulable. O esta semana no he orado, pero el sábado me pongo al día. O el domingo. Mejor en la iglesia. Me pongo al día. Llego media hora más temprano y ahí cuadramos caja y quedamos saldados. No, el Señor está diciendo que la oración es un hábito diario. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y está evocando aquella imagen de Moisés en el desierto guiando al pueblo y el maná que caía del cielo. ¿Se acuerdan ustedes que la instrucción era no guarden maná para el día siguiente porque si guardan maná para el día siguiente se daña? ¿Y qué creen ustedes? Había gente que guardaba maná para el día siguiente. Porque a veces creemos que orar es eso, es como hipotecar el futuro. Y decimos, déjame orar por el mes que viene. Pero nuestras necesidades son diarias. Luego, la estructura continúa con las relaciones. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos y termina finalmente con un pedido de protección. Otra vez, la relación con el objeto de nuestra oración, la solemnidad y el tono de la oración, las peticiones en la oración, las relaciones en la oración y la petición de protección en la oración. Y esos son solo elementos. No creo que el Señor pretenda ser exhaustivo aquí. Algunas de sus peticiones no incluyeron todos estos elementos y tampoco tiene que hacerlo. Tiene que ser así para nosotros. Puede ser que en ocasiones incluya un elemento, dos elementos, todos los elementos. Puede ser que un día solo exaltemos y recordemos cuál es nuestra relación con Él. Puede que un día necesariamente pidamos. Puede que otro día simplemente pidamos por nuestras relaciones. Otro día por protección porque tenemos temor. Pero otra vez, esta no es una fórmula mágica para repetirla mecánicamente. Es una estructura o una guía para que nuestros pensamientos permanezcan en orden y nuestras prioridades siempre estén en el lugar correcto. Es como mencionaba el armazón de una casa. Ahora, aquí hay una pregunta y es ¿por qué Jesús consideró necesario dar esa estructura? ¿Por qué es importante, de hecho, que tengamos una estructura para la oración? Por una razón que usted y yo conocemos muy bien, porque nuestras mentes, especialmente cuando intentamos orar, tienden a divagar. Empezamos a orar por los perdidos en Cochabamba y terminamos en un viaje hacia la Torre Eiffel en París. Y dice, ¿en qué momento? ¿En dónde era que iba? Y empezamos a hacer ¿por qué fue que llegué aquí? Porque me acordé de la prima mía que viajó el año pasado y ahora yo me acordé que también quería venir y de repente nuestros pensamientos vagan, se van. Lo difícil que es poder mantener nuestros pensamientos en orden cuando oramos, especialmente cuando oramos mentalmente. Hay gente experta en disimularlo, hacen así. Mm, 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 men. Mm. Y la mente volando. ¿Por dónde? Si te cuesta, porque ya saben que batalla, porque tu mente es hiperactiva. Y sobre todo, las mentes nuestras modernas son muy hiperactivas. Se mueven rápido a la velocidad del scroll de Facebook. Orar en voz alta es una buena herramienta, pero orar con una estructura lo es aún más. Así que el Señor nos provee una estructura para tener dirección clara para nuestras oraciones, para que no se vuelvan repetitivas, superficiales, para que no se desvanezcan en pensamientos vagos. Ahora quiero proponerles, de hecho, una estrategia para poder llenar de carne
esa estructura y es orar usando las escrituras, usando la Biblia. ¿Por qué? Porque no siempre nuestras necesidades son iguales y no siempre estamos pidiendo las mismas cosas. Y orar a través de la Biblia se convierte en una gran herramienta para darle dinámica, es decir, para poner cosas dentro de todo ese esqueleto que el Señor nos ha provisto. Tim Keller, en su libro La oración, después de años de estudiar las prácticas históricas de la oración, propone un modelo para la oración que se asemeja a este que vemos aquí en las Escrituras, pero que contempla el usar la Biblia como fuente para una oración mucho más dinámica. Él sugiere 5 elementos. El primero, la evocación, que es así como reconocer a quienes nos dirigimos o a quién nos dirigimos. 2, meditación, que es reflexionar en la palabra de Dios. Luego, oración de la palabra, que es orar basado en lo que acabamos de leer. Luego, oración libre, que es algo así como derramar el corazón de manera espontánea. Y finalmente, contemplación, que es aquietar el alma en la presencia de Dios. Y noten ese elemento que hay entre la lectura de la palabra de Dios y la oración. Ese elemento es la meditación. Es lo que yo leo, que luego proceso en la mente y que luego llevo a la oración como un combustible que va a estimular y va a dirigirme a lo largo de esa estructura. Él observa que, y cito, la meditación es el eslabón perdido entre la asimilación de la Biblia y la oración. Muy frecuentemente separadas, las dos deberían estar más bien unidas siempre. Leo, medito y oro. Leo, medito y oro. Cuando leemos las Escrituras y luego inmediatamente intentamos orar, a menudo se convierte en algo como cambiar de marcha bruscamente. Los que manejan carros manuales saben a qué me refiero. Como que no bajar la velocidad, no poner el clutch en tiempo, sino se siente brusco. Eso sería algo como leer el pasaje y empezar a orar enseguida por el pasaje. No, si damos tiempo para meditar en esa verdad, reflexionar, encontrar algunas verdades allí relacionadas con esa estructura que el Señor nos ha dado, puede ser muy, pero que muy útil. George Mueller, a quien se le considera el padre de la oración y famoso por haber sostenido orfanatos durante el siglo XIX a punta de oración, describió su método así. Lo primero que hice, estoy citando a Mueller, fue empezar a meditar en la palabra de Dios, escudriñando cada versículo para obtener una bendición de cada uno. El resultado que he descubierto casi invariablemente es este, que después de algunos minutos, mi alma ha sido dirigida hacia la confesión, la acción de gracia y a la intercesión o a la súplica, fin de la cita. Cada vez que leemos la Biblia, vamos a encontrar puntos de conexión con cada uno de esos elementos. Nuestra relación es lo que vamos a pedir al Dios al que estamos orando, la protección que necesitamos. Piensen, por ejemplo, en un salmo como el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo ni en silla de escarnecedores al sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Es un salmo que no sabemos de memoria. Pero piensa en cómo pudieras usarlo como un combustible para la oración. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Puede ser algo que te lleve a reflexionar acerca de una relación complicada de amistad. Una persona con la que estás tratando de entablar una relación en un yugo desigual. Y empieces entonces, luego de esa meditación, y al ser confrontado, a dirigir tus pensamientos en oración pidiendo dirección. Sino que la ley del Señor está a su delicia. Y piensas, wow, Señor, siento que estoy batallando. Quizá pueda orar ahora para que tú me ayudes a caminar esto como deba. En su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, oh Señor. Esto no tiene nada que ver con la prosperidad espiritual, pero es inevitable pensar en mi situación económica actualmente y la de mis padres. Por lo que quiero ahora pedirte por ellos. Y nota cómo
en la medida en que vamos interactuando con los salmos y con el tono de los salmos, vamos adquiriendo una herramientas para complementar esa estructura que ya el Señor nos proveyó y resulta muy útil. Un libro que puedo recomendarles para esto se llama precisamente Orando la Biblia de Don Whitney y es un libro hermosísimo acerca de cómo orar a través de los salmos. Cómo leerlos, cómo meditarlos y cómo convertir las meditaciones en oración. Es un espectáculo. Y es una gran herramienta, entre otras cosas, que nos ayuda a romper lo que llamamos la página en blanco. Eso es decir, llegó mi tiempo de oración, enrollarme en el, ¿qué era lo que yo iba a pedir? No sé si le ha pasado, pero a veces hay personas que te dicen algo, alguna carga, te comunican alguna situación que están viviendo. Y tú sacas la carta evangélica de la empatía. ¿Cuál es esa carta? Voy a estar orando por ti. Esa es la carta evangélica de la empatía. Voy a estar orando por ti. Es una forma de decirte, no tienes que decirme más nada, ya suficiente. Yo voy a estar orando. Hay gente que lo dice en serio. Yo le aconsejo algo. Si usted es de los que dice voy a estar orando y no ora, eso es pecado. Porque eso crea una falsa expectativa. Si puede orar ahí mismo, ore ahí mismo. Vamos a orar por esto. Y luego hágale seguimiento a esa petición. Oye, ¿te acuerdas lo que me comentaste la semana pasada? ¿Cómo va eso? He estado orando por eso. ¿Ven la diferencia? Sobre todo porque cuando uno va a orar, a uno se le olvida a todos los que uno le dijo voy a estar orando. ¿Quién fue que yo le dije a alguien que iba a estar orando? ¿Qué era? Ay, Señor, tú sabes esa persona que me dijo eso que yo no me acuerdo que iba a estar orando. Oro, amén. Trágico. Por otro lado, si tú eres alguien que tiene mucha interacción con el teléfono y estás batallando con eso, me encontré una herramienta hermosa, me la recomendó un amigo hace como unos 10, 12 meses. Y se llama PrimeMinder, que es algo así como recordatorio de oración. Es una aplicación súper sencilla. Tú pones allí la petición de oración, la que quieras, 20, 30, y le dices a la aplicación que te mande una notificación cada 15, 20 minutos, cada hora. Entonces tú vas por ahí, de repente vibró. Ah, ok, eso es por mi familia, Señor. En el carro, caminando, andando junto al camino, en cualquier parte. Y es una forma de, si eres alguien que está continuamente interactuando con dispositivos y notificaciones, también de poder usarlas como una herramienta que te estén estimulando continuamente, además que te funciona como lista de oración. Pero son solo herramientas prácticas que nos llevan a la idea de que debemos tomarnos en serio el orar con estructura, con propósito, orar, digamos, manteniendo el compromiso reiterativo de hacerlo, porque es donde vamos a encontrar provecho. Así que este es justamente el aspecto importante antes de llegar al siguiente punto. Porque la mejor manera de aprovechar la estructura que el Señor dio, sin que se convierta en una rutina infructuosa, es reforzarlo con disciplina y reforzarlo con las escrituras. Una vez tenemos el estímulo, una vez que entendemos la necesidad y una vez que tenemos el método, ¿qué es lo que hay que empezar a hacer? Practicarlo. Si ya tenemos el estímulo, tenemos la estructura o el método, ¿qué hay que hacer? Dale, practícalo. ¿Cuánto? Lo que sea necesario. Y eso es lo que nos lleva al tercer punto de nuestro sermón. Dice el versículo 5 al 8 que es una parábola extraña. Es una parábola extraña. Un día vas donde un amigo, es de madrugada, y le dice al amigo, hey amigo, tiene 3 panes, tengo una visita, dame 3 panes porque no tengo que darle. Es inusual porque no estamos muy acostumbrados a eso, ¿verdad? El hombre que está allá adentro le dice, son las 3 de la mañana, los niños están dormidos, deja de tocar, mañana te doy esos panes. No, ahora.
El hombre se levanta, le da los 3 panes y el Señor dice, de cierto les digo que por ser amigo y por haberle importunado, el Señor le dará todo lo que pida. Ahora, ojo, porque al interpretar esta parábola no deberíamos decir el Señor es como ese amigo dormido que hay que llamarlo para que haga algo. No. El Señor no está diciendo llama hasta que el Señor se fastidie y cuando se fastidie te dé lo que pides. No, eso no es lo que dice la parábola. Está estableciendo un contraste el Señor en esa parábola. Y ese contraste es, si incluso un amigo terreno, molesto y somnoliento, eventualmente responde a la persistencia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ama perfectamente y nunca duerme, nos responderá? El Señor está diciéndole a los discípulos que además de tener una forma de oración, ellos deben ser persistentes en esa forma de oración. Por una razón, el Señor los va a oír. La disciplina de la oración no es una disciplina que nosotros hacemos porque hay que hacerla. Es que se espera que todos los creyentes oren. No es algo que hacemos al aire porque sí. Lo hacemos porque hay una relación que establecemos con el objeto de nuestra oración y porque Él está escuchando nuestras oraciones. Eso es una promesa maravillosa, pero también un estímulo para la disciplina. Al final, no tenemos que demostrarle nada a nadie. No tenemos que orar simplemente porque hay que llenar una lista y un requisito o porque para ser miembro de la iglesia hay que orar tantos minutos o tantas horas a la semana. No. Realmente el mayor beneficio de la persistencia, que no es otra cosa que el fondo de la disciplina de oración, es encontrarnos con el Señor. Esa es nuestra recompensa. Eso es lo que el Señor promete y lo que nos conduce al tercer aspecto o al último aspecto de esta enseñanza. La oración obtiene una respuesta. Miren lo que dice el verso 9. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Hemos visto hasta ahora que el Señor no solo le ha estado enseñando a los discípulos un método, sino cómo ese método los lleva a una relación con el Padre Celestial. La persistencia tiene sentido solo si creemos que alguien está escuchando y que nuestras oraciones importan. Jesús concluye su enseñanza con garantías específicas sobre el carácter de aquel a quien oramos. Él no está sugiriendo que debemos hacerlo porque sí. Es la promesa de que el Señor actuará. No tal vez, no si Dios quiere. Él dice, pidan y recibirán, busquen y hallarán, llamen, y se les abrirá. El lenguaje es tan directo que es hasta incómodo. Y luego, para asegurarse de que entendemos completamente, Jesús lo vuelve a repetir en una forma mucho más universal, porque todo el que pide, recibe. No, algunos piden y otros no. Todo el que pide, recibe. Todo el que busca, halla. Y todo el que llama, se le abrirá. Y yo sé que aquí te estarás preguntando, es que yo he orado bastante y no he recibido. Y el Señor no me ha contestado. Pero es que las respuestas a nuestras oraciones no siempre tienen que ser lo que nosotros esperamos que el Señor responda. Porque en efecto el Señor puede responder afirmativamente a nuestras peticiones o puede responder negativamente, y eso también es una respuesta. O puede responder con el silencio que nos llama a seguir perseverando en oración, lo cual también es una respuesta que afianza nuestra relación de dependencia con el Señor. Y esto es importante entenderlo, hermanos míos, porque fallar aquí es fallar en la base de nuestra comunión con el Señor. Decía C.S. Lewis, y yo también, ¿dónde estaría yo si el Señor hubiese contestado todas mis oraciones? Porque a veces pedimos cosas tan absurdas, tan ridículas, tan conforme a nuestros pensamientos, tan limitadas porque no entendemos el futuro de las cosas, pero Dios sí. Y eso tiene que traer un sentido de satisfacción, de plenitud, de esperanza. Cuando yo oro, el Señor escucha.
Y el Señor responde. Eso es maravilloso. El Señor luego pone el ejemplo de un padre que por imperfecto que sea, siempre dará a su hijo aquello que es conveniente, no lo dañino, aun cuando lo que pida sea dañino. Dios nunca nos dará nada como respuesta a nuestras oraciones que no sea justo lo que necesitamos. Y hermanos, orar siempre por cualquier cosa nos da la certeza de que si esa cualquier cosa no ocurre como nosotros lo esperamos, por lo menos salió como Él quiso, y eso es mejor. Siempre es mejor. Eso es miren, eso ya de por sí debería ser el estímulo para una oración diaria fructífera al final de nuestros días. No podemos estimular el hábito de la oración basado en una práctica religiosa solamente, pero tampoco basado en promesas manipuladoras. Es como que ora para torcer el brazo de Dios. Entonces he creado un hábito de oración basado en que entre más oro, más Dios cumple y hace cosas para mí. Tampoco deberíamos orar en ese sentido, pero no podemos reducir la idea de que no estamos orando al aire, de que nuestras oraciones son escuchadas y además de escuchadas, respondidas. Whitney, de nuevo, capta esta verdad cuando dice: Dios no se burla de nosotros prometiéndonos responder las oraciones. Cuando Dios lo guía a orar, Él quiere que usted reciba. Dice el Salmo 10, el deseo de los humildes, oh Dios, oístes. Tú dispones su corazón y estás atento tu oído. 10:15. Salmos. Oílo otra vez. El deseo de los humildes, oh Dios, tú atiendes, tú oíste. Tú dispones su corazón y estás atento tu oído. No sé si pueden ver eso. Es como que el Señor quiere, de alguna manera, responder a nuestras oraciones y pone en nosotros un deseo para orar, para Él responder a esa oración. Se parece a lo que hacemos nosotros los padres con nuestros hijos chiquitos cuando van a dar la ofrenda. Les damos un billetico o una moneda para enseñarles a nuestros hijos a que vayan y ofrenden. Ellos saben que la moneda no es de ellos, se la acabamos de dar. Pero nosotros estamos contentos porque ellos están acercándose con gratitud y reconociendo que están dando eso para el Señor. No sé si aquí lo hacen, yo suelo hacerlo para enseñarle y estimular a mis hijos que no trabajan porque están bajo mi cuidado, que deben dar para el Señor. Y da cierto sentido de satisfacción. Y ellos llegan felices: papi, ofrendé. Y uno no dice: sí, por eso te lo di yo, la ofrenda fue mía. No, uno no dice eso. Uno que dice: sí, mi amor, qué lindo. Wow, ¿y cuánto diste? A pesar de que tú lo diste, ¿no? Y es en esa relación de amor y de cuidado que el Señor provee para nosotros el deseo de orar, para Él estar atento a nuestros ruegos. Ahora bien, hermanos, y con esto cierro, hay una metáfora que usa el pastor Keller, bueno, ya fallecido, sobre la vida de oración como un creyente que va en un barco, o como una persona que va en un barco con un bote. Puede ser que algunos se encuentren en el mejor momento de sus vidas, las velas arriba, todo el barco encauzado en una dirección y todo yendo de maravilla. El viento del Espíritu, respuestas claras, experimentar la presencia de Dios, un deseo genuino. Puede ser que haya algunos aquí en ese estado de viento a favor en la vela, pero puede ser que hayan otros que estén remando.
esforzados, ando duro, luchando, obligándose, orando con sueño, pidiéndole al Señor, cuando no tiene ganas de orar, que le den ganas de orar, remando, porque entiende que debe hacerlo. Pero si somos completamente sinceros, puede ser que muchos se encuentren a la deriva, que han dejado de remar, que soltaron los remos y ahora experimentan sequedad espiritual que los ha llevado al desánimo, el desánimo a la negligencia y la negligencia a la deriva, que a diferencia de ser guiados por el Espíritu cuando las velas están arriba, a la deriva eres guiado por las olas que golpean con fuerza sin rumbo fijo. Pero incluso puede ser que algunos se sientan que están hundiéndose. Ya ni siquiera a la deriva, sino tan lejos de una vida de oración. Y hasta se preguntan, ¿seré yo un cristiano realmente? Si ni siquiera puedo hacer eso. La verdad es que hay esperanza, hermanos míos. Hay esperanza para quienes se encuentran a deriva, porque Dios puede restaurar una vida de oración que ha estado abandonada por meses, incluso por años. Porque los discípulos, después de haber estado tanto tiempo con el Señor, pudieron decir, Señor, enséñanos. No pienses, hermano, que es demasiado tarde, o que hay que dejarlo así porque nos acostumbramos a una vida así. El salmista responde desde lo más profundo del corazón a la pregunta, ¿se puede hacer algo conmigo y con mi vida de oración? ¿Se puede resucitar? Dice el Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Nota que no dice este santo clamó, ni dice este hombre espiritual clamó, no dice este hombre que estaba tan animado clamó, no, este pobre que tenía su vida espiritual completamente destruida clamó y el Señor le oyó y le libró de todas sus angustias. La Escritura está llena de personas que clamaron a Dios desde lugares imposibles y fueron escuchados. Jonás en el vientre del gran pez, después de huir de Dios y estar literalmente hundido en las profundidades del mar, oró, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, y dijiste, echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Dios lo escuchó desde las profundidades del océano, lo restauró. El rey David, huyendo de sus enemigos, clamó desde lo profundo, oh Señor, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Salmo 130, 1 y 2. Incluso el mismo Señor Jesucristo, en la angustia del Getsemaní, nos muestra que la oración genuina no siempre es elegante ni bonita. A veces son solo gemidos y palabras llenas de dolor. Y orando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Oh, tú no ves al Señor ahí con el ánimo arriba. Su angustia es mortal. Pero incluso en su angustia mortal, el Hijo de Dios oró con agonía, con sudor como sangre. Entonces nuestras torpes y desesperadas e incluso dolorosas oraciones, no solo el Señor las acepta, sino que son preciosas delante del Padre. La belleza del Evangelio es que no necesitas arreglar en un sentido tu vida antes de volver a orar. Es que voy a ponerme primero bien con Dios para luego ser digno. No. Tú puedes venir así, roto, quebrado. No necesitas sentirte espiritual ni tener todo resuelto. Puedes venir
exactamente como estás, a la deriva, hundiéndote, desesperado o ahogado. Puedes venir. De hecho, esa puede ser la mejor posición para aprender a orar. La mejor. Porque cuando reconocemos nuestra necesidad desesperada y admitimos que no podemos navegar por nuestras propias fuerzas, cuando clamamos desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, enséñame a orar, estamos exactamente donde estaba aquel discípulo de Lucas 11:1. La respuesta de Jesús sigue siendo la misma. No es un regaño. Él no nos pide que nos pongamos al día. Él no nos va a decir, ahora sí vienes a mí, porque Él no es vengativo. Él es manso y humilde de corazón. La pregunta que queda entonces es, ¿confiarás lo suficiente en este Padre para volver a orar? No mañana, no cuando te sientas espiritual, no la próxima semana, no cuando tengas más tiempo, no el próximo año, no cuando resuelvas tus problemas primero. Hoy, ahora, donde exactamente estás. La única pregunta es, ¿vas a venir? Oremos. Padre, reconocemos nuestro quebranto, nuestra necesidad, nuestro pecado, nuestro abandono, y que no somos suficientes para estas cosas, Señor. Padre, hemos sido quizá demasiado sutiles y hasta hipócritas, Señor, tratando de esconder nuestra vida de oración detrás de un manto de buenas acciones o de buenas obras. Pero de ti no nos podemos esconder, Señor. Y es por eso que quiero pedirte que tú seas, Señor, quien levante las velas de nuestro barco a la deriva, hundiéndose, yendo contra la corriente, pero que el viento de tu espíritu sople a nuestro favor, para que todo esto que es una carga tan pesada, Señor, podamos ponerla sobre tus hombros. Estimúlanos con la realidad de que no oramos en vano ni al aire, que tenemos un Padre amoroso y compasivo que nos oye y que responde con gracia, con amor y fervor. ¿A dónde más iremos, Señor, sino a ti? Tú que tienes palabras de vida eterna. Como el salmista clamó, nosotros clamamos como pobres, para que nos libres de todas nuestras angustias, oh Señor. Como Jonás clamó, nosotros clamamos como hundidos, para que tú nos rescates, Señor. Oh Padre, llena por medio de tu Espíritu nuestros corazones de un deseo insaciable por ti, Señor, por tu palabra y por una comunión real contigo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.